Somos memorias ganadas y nutridas que generación a generación encendieron la candela en el idioma. Somos hijos del territorio, pues, la tierrita. Tienes alma de quimera y el orgullo te trastorna, va borrando a quien te quiera. El folclore, la música y la danza nos identifican y pues es parte de nuestra herencia, una combinación de toditas las culturas de la tierra. A esos patrimonios, sucesiones, transmisiones, le llamaremos herencias postcolombinas. Precolombinos es una palabra arrumada, refundida, ignorada a voluntad, olvidada a voluntad. Precolombino quiere decir que termina una época y empieza otra. Colón aparece como un personaje maldito, algo así. El misterio es que en sus diarios de viaje y en las cartas para sus amigos los monjes y en las cartas con los informes quejas para sus jefes los reyes y la iglesia dejó impresionantes descripciones detalladas y precisas de lo que encontró. Escribió todo lo que hallaba en un lenguaje sentido y en una fe en Dios y la hijuepucha, repitiendo constantemente su admiración por la mejor gente del mundo. Así se refería a las poblaciones que encontró. Y se sentía un enviado de Dios. Curiosamente, su libro Revelaciones fue desaparecido. Cuando leo lo que escribió, me parece un idealista, un poeta, soñador, muy ingenuo. Uno de los hombres más poderosos del mundo ocupa un cargo que existe desde hace casi 2000 años. La corona y la iglesia limitarían a un conquistador ideal. Pudo haber sido Abel, Manuel, fulanito, sutanito. La iglesia y la corona tenían elevados intereses de evangelizar y de instrucción civil para las masas. Esta mañana, el Vaticano ha mostrado públicamente lo que se cree que son fragmentos de huesos de San Pedro, un apóstol de Jesucristo y el primer papa. Y entonces, según esto, el derecho natural de gente de todos los pueblos del mundo eran jurisdicción política, espiritual y material. Y entonces, antes de que viniera Cristo al mundo y después de él, todas estas potestades de los pueblos de la tierra se transferían a la Iglesia Católica de Cristo. Entonces ellos se sentían delegados de esa jurisdicción, de esa jurisdicción superior a San Pedro, y después heredada a los papas. Y jurídicamente, si ellos quisieran, podían reclamar la jurisdicción de los infieles, que perderían el derecho de gente por ser infieles. Entonces el mundo precolombino ya pertenecía a la cristianidad, según eso. Aunque el mundo cambie y la fe evolucione, su autoridad perdura. Lo que comenzó con un apóstol se ha convertido en 1.200 millones de fieles seguidores de un hombre. Él es la cabeza de la Iglesia Católica, el Papa. El Papa era dueño y señor del mundo y decidió donar las tierras que encontraran al rey Fernando y Juana de España. O sea que el mundo precolombino ya estaban en contratos de la iglesia para la corona española. Las nuevas gentes debían de ponerse a orden y servicio del rey y reconocer al Papa, sí o sí, o si no, los soldados españoles estaban autorizados a dedicarle la guerra y a hacerlos esclavos, venderlos, quedarse con sus bienes y hacer todo el daño posible y hasta incluso matarlos. El carácter y la moral de muchos de los papas nos revela claramente que no son los sucesores de Cristo o de Pedro, sino sucesores de un sacerdocio pagano. El negocio que se montaron. Constantino es la razón por la que las iglesias no pagan impuestos en Estados Unidos y es la razón por la que las iglesias tienen un estatus especial. En los tiempos de Constantino, la iglesia se convierte en aliada del emperador y en aliada de los gobernantes que se convirtieran al cristianismo. No había ese pensamiento de que el Estado y la iglesia debían estar separados. Iglesia y Estado trabajaban juntos. Curiosamente, en todas las descripciones que hace, se siente un firme principio universal de Dios y de gentes. Se siente una firme necesidad de ser guiado y servir para el bien común y de la unidad. Oye, nunca nos contaron por qué fue expulsado después de su segundo viaje y de los siguientes. Ya fueron muchos los que quisieron venir con él y ya él empezó a justiciar a los que se oponían y se rehusaban a la armonía de las comunidades, soldados y comerciantes. En sus diarios y cartas, Colón se oponía al saqueo cruel y desmedido, al genocidio y la injusticia. No se le concedieron nunca los beneficios pactados y firmados como virrey de las Nuevas Indias Occidentales.
Y 2 años después de ser tan indiferenciado por la iglesia y la corona, murió de pena moral. Colón muere pobre, ignorado y arrepentido por haber defraudado a Dios y a la mejor gente del mundo, como él se refería. En Sevilla, España, está la Biblioteca Colombina, de la familia de Colón. En el siglo es difícil saber quién estaba al mando, el rey. Le recomiendo echarle un vistazo a o el las papa. cartas y a los diarios. Muchos de los papas eran tan depravados en sus acciones que los que no profesaban ninguna religión se avergonzaban de ellos. Pecados tales como el adulterio, la sodomía, violación, asesinato y borracheras han sido cometidos por muchos papas a través de la historia. Estoy consciente de que el atribuir esta clase de pecados a quienes proclaman ser el Santo Padre, el Vicario de Cristo y obispo de obispos, ha de ser alarmante para algunos. Pero el que ha estudiado la historia de los papas comprende claramente que muchos de ellos lo han sido todo, menos hombres santos. Desmentir la iglesia en el oscurantismo era un suicidio. Y solo insinuar la redondez de la tierra era suficiente para ser señalado un hereje. Y una vez, un mundo con forma de tabla cuadrada, apoyada sobre 4 elefantes. Cuando acababa el horizonte, empezaba un abismo. Y todos los que se caían en él eran devorados por monstruos horribles. ¿Os parece raro? Mi nombre es Cristóbal Colón. Y os La cuento. iglesia católica era la máxima autoridad de esta época. Con su oscurantismo acobijó casi 3 siglos o hasta más. Hasta nuestros días, no hombre. Con este hallazgo la iglesia perdió la jurisdicción de la ayuda en Europa. Ahora la gente podía dudar de ella y captó rápidamente carne fresca, depositando en el territorio toda su doctrina en su nuevo mundo. Todo fue bajo coacción, fraude, espada, represión y terror. En un principio no hubo doctrina, ni santidad, ni sinceridad, aún menos libertad. Este es el papa que regaló a Dijo América. más tarde Rodrigo Borgia, quien tomó el nombre de Alejandro VI y ganó su elección al papado mediante chantajes con los cardenales, práctica común en aquellos días. Antes de ser papa, cuando aún era cardenal y arzobispo, vivió en pecado con una mujer llamada Vanosa de Catanei, y después con la hija de esta quien se llamaba Rosa, con la cual tuvo 5 hijos. En el día de su coronación, nombró a su hijo, quien era un joven de temperamento y hábitos viles, como arzobispo de Valencia. Vivió en incesto público, con sus 2 hermanas y con su propia hija y era el padre y amante de su hija Lucrecia, de quien se dice tuvo un hijo. Esto fue después de Colón. Tampoco es mucho. Lo precolombino es la ley de origen, la memoria, que está esparcida en todo el continente, dentro y fuera de él. Infinitas esporas de tiempo que viajan desde antes de 1492. Las historias son variadas, que cada uno navega en un mar de respuestas, donde nacemos al intelecto, al instinto, intuimos buscando la escuela, hasta que encontramos afinidad con la verdad. Despertamos herencias durmientes, y comunidad es una. La unión de todos estos mundos dieron origen a una raza sin raza. Nuestro sabor es infinito.